Este hombre es conocido como el proponente más importante e influyente en la recuperación de la teología reformada en el siglo pasado. Fue un defensor apasionado de la autoridad de la palabra de Dios y del Evangelio. En consecuencia, estuvo dispuesto a tomar posiciones firmes por las doctrinas centrales y esenciales del cristianismo histórico ortodoxo. Bienvenidos a este resumen de la vida de R.C. Sproul. Robert Charles Sproul, más conocido como R.C. Sproul, nació el 13 de febrero de 1939 en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. R.C. era el segundo hijo del matrimonio de Robert Cecil Sproul y Mary Ann Yardis. Aunque el padre de R.C. no era apto debido a su edad, tan pronto como estalló la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado como jefe de la junta de reclutamiento de su distrito. Pero la conciencia del señor Sproul no le permitía enviar a jóvenes al campo de batalla mientras él estaba cómodo y a salvo. Así que se enlistó en la Fuerza Aérea y se fue a la guerra. Uno de los primeros recuerdos del pequeño R.C. fue el día que su padre regresó de la guerra. En una estación de Chicago, el pequeño de 6 años corrió con los brazos abiertos para abrazar a su padre. Justo en el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial, R.C. conoció el amor de su vida, Vesta. Vesta y R.C. crecieron en la misma ciudad y asistieron a la misma escuela desde el primer año de estudio. También sirvieron juntos en la misma iglesia, en el grupo de jóvenes y en el coro. Mientras el joven R.C. cursaba su segundo año de secundaria, su padre sufrió una serie de accidentes cardiovasculares que lo dejaron inválido. Como es lógico, las cosas se complicaron en el hogar de los Sproul y R.C. con tan solo 15 años tuvo que trabajar y así ayudar a sostener a la familia. Mientras R.C. estaba terminando la secundaria, su padre murió. La casa en la que vivían se tuvo que vender y la familia se mudó a un pequeño apartamento de 2 habitaciones. En 1957, R.C. comenzó a estudiar en Westminster College, en Pensilvania. Durante el primer fin de semana en el campus, mientras aún era un inconverso, R.C. se encontró por casualidad con una estrella del equipo de fútbol con el que entabló una conversación. Esta conversación sobre Cristo y el Evangelio conmovió el corazón del joven Sproul, que esa misma noche llegó a su dormitorio, se postró de rodillas y se convirtió a Cristo. Estando en Westminster College, conoció al Dr. Thomas Gregory, un maestro con el que R.C. estudió su especialización en filosofía. Gregory se convirtió en una especie de padre para R.C. En 1960, Vesta, la novia del joven Sproul, se había graduado de la universidad, así que decidieron casarse ese mismo año. Mientras Vesta trabajaba, R.C. terminaba su licenciatura. En 1961, R.C. comenzó sus estudios en el Seminario Teológico de Pittsburgh, mientras trabajaba en un taller de electricidad en un hospital local. Sin embargo, los 3 años en el seminario no fueron los mejores para R.C., ya que los estudiantes conservadores como él no eran apreciados allí. Pero una clase sobre Jonathan Edwards durante su segundo año de estudios, impartida por John Gerstner, convenció a R.C. de asumir una posición conservadora y alineada con la teología reformada. En su tercer año en el seminario, R.C. empezó a servir como pastor practicante en una iglesia de refugiados húngaros. Pero por ese mismo tiempo, fue persuadido por el Dr. Gerstner de realizar estudios teológicos de doctorado en el extranjero. Aunque la intención de R.C. era convertirse en pastor, decidió seguir el consejo del maestro que lo había introducido en la teología de Jonathan Edwards. Sin embargo, su economía era un tema difícil. Vesta y R.C. decidieron vender su auto y los muebles, además de tomar algún dinero prestado para completar los gastos del viaje y mudarse a los Países Bajos. En poco tiempo, R.C. Vesta y su hija Sherry, de 2 años, se instalaron en su nuevo hogar holandés. Los primeros meses allí fueron difíciles, mientras aprendían el idioma y se adaptaban a la cultura. Las jornadas de estudio de R.C. también eran muy duras. Normalmente estudiaba entre 10 a 12 horas al día textos en latín, holandés y alemán. Pero a pesar de lo duro de la carga académica, R.C. disfrutaba mucho de sus estudios. Pero las cosas no estaban bien del otro lado del Atlántico. La madre de R.C. enfermó y la familia tuvo que regresar a los Estados Unidos. Esto sumado al hecho de que Vesta estaba embarazada de su segundo hijo, R.C. Jr. Sin embargo, la universidad le ofreció 1 año de licencia a R.C., tiempo que usó para empezar a enseñar filosofía en Westminster College.
3 meses después de su regreso a los Estados Unidos, la madre de Arcee murió, y ese mismo día nació Arcee Jr. Tan solo 2 semanas después, Arcee fue ordenado ministro presbiteriano. A partir de ese momento, la carrera académica de Arcee se disparó. Tomó un puesto como profesor en Gordon College en Massachusetts. 2 años después, empezó a enseñar en la Escuela de Teología Conwell, en Filadelfia, y en 1968 recibió su título de la Universidad Libre de Ámsterdam. Un momento clave de la carrera de Arcee fue cuando se le pidió que dictara una clase a laicos de una iglesia presbiteriana. Estando en esa clase se dio cuenta de que los laicos estaban quizá más interesados en comprender la teología y la doctrina que muchos de sus estudiantes en el seminario. En adelante, el enfoque de Arcee estaría en la educación laica. El deseo de empezar a enseñar a los laicos se materializó tan solo unos años después, cuando Arcee recibió el llamado para iniciar un centro de estudios cerca de Pittsburgh. El objetivo era iniciar una escuela cristiana inspirada en la Brie de Francis Schaeffer. Entusiasmado por el proyecto, Arcee habló con Francis Schaeffer y oró buscando la guía de Dios al respecto. Finalmente, Arcee y su familia dejaron la bulliciosa ciudad en el verano de 1971 para mudarse a las montañas del oeste de Pensilvania, a un tranquilo poblado llamado Ligonier. En un terreno de 53 acres se estableció el Ligonier Valley Study Center. Durante 13 años el centro recibió a estudiantes que venían de todas partes para estudiar Biblia, teología, filosofía, apologética e historia de la iglesia. Las iniciativas de Arcee Sproul lo convirtieron en un escritor y maestro muy popular entre los evangélicos de corte conservador. En la década de los 70, sus mensajes y enseñanzas ya eran distribuidos por todo el país y era un orador muy solicitado. A principios de los 70, Ligonier, que era liderada por Sproul, organizó una conferencia en la que académicos de todo el mundo redactaron una declaración sobre la inerrancia bíblica. A partir de ahí, nació el Consejo Internacional sobre la Inerrancia Bíblica. El consejo estaba formado por hombres como Edmund Clowney, John Gerstner, Roger Nichol, J.I. Packer y Francis Schaeffer. Fue un trabajo de 10 años, cuyo resultado fue un documento llamado Declaración de Chicago sobre la Inerrancia Bíblica de 1978. En 1984, la Junta del Ligonier Valley Study Center tomó la decisión de trasladar el ministerio a la ciudad de Orlando, Florida, y la organización pasó a llamarse Ligonier Ministries. A mediados de los 90, Sproul se retiró de sus labores como maestro de seminario para dedicarse a tiempo completo a su programa de radio llamado Renewing Your Mind, que rápidamente se convirtió en un éxito nacional. Durante su vida, Sproul escribió más de 100 obras, que incluyen libros para niños, una novela, un extenso comentario de 3 volúmenes sobre la Confesión de Fe de Westminster, comentarios sobre varios libros bíblicos y libros sobre casi todos los temas de la doctrina y la vida cristiana. Pero quizá su obra más famosa es La Santidad de Dios, publicada por primera vez en 1985. Otro de sus trabajos más influyentes fue la Biblia de Estudio de la Reforma. En 1988 se concibió el proyecto de una Biblia que continuara la tradición de la Biblia de Ginebra de 1560, con sus notas de estudio originales. Sproul fue propuesto como el editor general que lideraría un equipo internacional de académicos que conformaron el comité editorial. El proyecto de 7 años culminó en 1995. A la fecha se han distribuido más de 300.000 copias en todo el mundo de la Biblia de Estudio de la Reforma. Sproul creía que su llamado principal era enseñar. Su área de especialidad era la teología sistemática y la apologética, pero cuando tenía 58 años, Sproul fue llamado por el Señor a predicar la palabra de Dios. En 1997, un grupo de laicos de la Florida decidió plantar una iglesia de tradición reformada y convocaron a Arcee para que fuera el pastor principal. El grupo empezó a reunirse en el estudio de grabación de Ligonier Ministries y luego en un cine local, luego en una cafetería de una escuela, para finalmente mudarse a un edificio propio en 2001. Arcee Sproul fue pastor de la iglesia de St. Andrew's Chapel desde su fundación hasta el 14 de diciembre de 2017, cuando falleció a la edad de 78 años. Arcee Sproul es una figura central en la difusión del legado reformado. Muchos escucharon por primera vez sobre las 5 solas de la Reforma gracias a las enseñanzas de este hombre de Dios. Su trabajo también fue fundamental en el resurgimiento del calvinismo en la actualidad.
El legado de R.C. Sproul es un ministerio de más de 50 años de proclamación del Evangelio y enseñanza, tanto a ministros como a laicos. Los mensajes de Sproul han sido escuchados por millones de personas en todo el mundo. También fue un maestro consumado y apasionado. Poseía un don extraordinario para aclarar asuntos complejos sin usar jerga técnica o académica. Esos asuntos complejos partían de su probado entrenamiento como teólogo y filósofo, lo que le permitía manejar la apologética clásica con mucha facilidad. También fue un teólogo que amaba la doctrina de Dios, que quizá fue el centro de toda su obra y legado. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma el ministerio de R.C. Sproul te ha bendecido? ¿Cuál crees que es el legado más grande de su ministerio? ¿Crees que el estudio de la filosofía es provechoso para enseñar y defender nuestra fe? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.